tenemos el gusto de contar en esta ocasión con la presencia de la doctora Ana García de Fuentes. En lo personal, quiero decir que es una persona que yo admiro muchísimo, le tengo una consideración muy especial. Su libro de Cancún, ¿no? Turismo y Desarrollo en relación a Cancún, que es 1975. Bueno, se publicó en 79, Ah, pero la investigación en campo se hizo en 74. Ya, más o menos. Fue aleccionadora para mí y seguramente para muchos. Me parece que marcó la investigación seria, ¿no? Crítica en este país, y en ese sentido, además, ha tenido toda una trayectoria que en unos momentos más nos va a dar una pincelada la doctora Ana García, y le agradezco muchísimo que haya aceptado estar participando en esta entrevista, en esta investigación. Doctora, si fueras tan amable de presentarte, comentar la línea de investigación antes de poder iniciar. Muchas gracias, Maribel, gracias por tus palabras. Y bueno, sí, yo vengo trabajando el turismo, o trabajé el turismo desde hace mucho, desde los años 70, que realmente no era consciente, pero realmente es cuando empezamos a trabajar el turismo en geografía. Entonces es un momento, y trabajé Quintana Roo y este libro que mencionan, que fue Cancún en sus inicios. Entonces, después, pues por azares de la vida, pasé por otros temas, etcétera, pero ya desde hace 15, 18 años volví al turismo. Si bien mis primeros trabajos tuvieron que ver más con el turismo de masas, ¿no? El caso de Cancún, y en el instituto se trabajó pues las principales ciudades, Acapulco, Zihuatanejo, con tesis que dirigí, en fin. Cuando retomo el turismo ya acá en Mérida, en el Cinvestav, me oriento más al turismo del medio rural y básicamente al turismo del sector social. Entonces mi línea, si bien se llama turismo, desarrollo y medio ambiente, en realidad ya hace bastante que estoy centrándome mucho en el turismo de este sector social, de las cooperativas campesinas, que sin embargo no puede entenderse sin el de masas. Entonces, bueno, de alguna manera, nada más que la perspectiva viene ahora desde cómo están surgiendo estas cooperativas y cómo se relacionan con el gran turismo de masas. Entonces, no sé si con eso es suficiente de presentación. Sí, muchas gracias, doctora. Doy paso a la primera pregunta de esta entrevista que tenemos concertada, para poder escuchar, más bien para dedicarnos a escuchar tus aportaciones. La pregunta dice, desde tu perspectiva, ¿cuáles han sido los impactos más significativos que ha tenido el turismo en México a causa de la pandemia por COVID-19? Ok. Bueno, para analizar los impactos del COVID-19, hay que partir de que el turismo, en todas sus manifestaciones, tanto el de masas como el que yo trabajo, es una actividad que presenta primero una temporalidad específica, o sea, es una actividad que tiene etapas, periodos de alta y periodos de baja sin turismo. Y segunda, es una actividad que presenta una gran aleatoriedad. O sea, no solo por los eventos catastróficos de carácter natural o de carácter sanitario, ya estaremos hablando de huracanes, inundaciones, para el caso de la península, o de carácter sanitario como es el COVID-19, o ahorita como son las arribaciones de Sargazo. O sea, indudablemente esto afecta mucho a la actividad. Pero también hay otros muchos factores que la afectan y que la hacen una actividad muy aleatoria. Desde la moda, ya que los lugares se ponen de moda y son altamente visitados, y luego el turista se desvía a otro lado y los abandona, ¿no? Las crisis políticas, las guerras, ¿no? La violencia,
O sea, simplemente una notificación del gobierno de Estados Unidos diciendo que no vayan a tal estado de México porque la violencia es muy grande, hace que baje. Entonces, creo que no podemos hablar de los efectos del COVID-19 como si fuera algo que pasó en una actividad que funcionaba perfectamente y que de momento esto la rompe. O sea, este es uno más de muchos eventos que la alteran constantemente, ¿no? Entonces, ese es el primer elemento que yo daría, ¿no? Y en este sentido, creo que lo que hay que ver es que la respuesta a todo este tipo de eventos, desde las poblaciones campesinas, el turismo comunitario, digámoslo así en términos general, ¿no? Difiere de la respuesta que se da a estos eventos en la gran hotelería o en el gran turismo de masas, ¿no? En la gran hotelería hay seguros, hay fuertes apoyos del Estado, etcétera, porque se considera una actividad prioritaria, porque se va a acabar el mundo si los turistas no regresan y porque hay que resolver todo muy rápido, ¿no? Y hay grandes apoyos. Además de esto, los hoteles, etcétera, cubren los efectos de eventos como este, pero también simplemente la temporalidad del turismo, la aleatoriedad, digamos, disminuyendo sus gastos o pudiendo soportar las etapas de baja turística, ¿no? Cargando todo esto en el trabajador. O sea, simplemente desplazan al trabajador, tienen contratos de 3 meses y simplemente le dicen, te vas a tu casa y cuando vuelvas a haber trabajo regresas, ¿no? De hecho, digamos, la política bajo distintos nombres es, si no nos haces el lío y te vas, te aseguramos que te volvemos a contratar, ¿no? Entonces se resuelven así. Ahora, ¿qué hacen los campesinos que están involucrados en el turismo y que les afecta esto? Indudablemente, en el caso del COVID-19 en nuestra región, los efectos, bueno, llevaron primero al cierre total de la actividad. Y más allá de esto, muchas de las localidades rurales donde se operan estos proyectos se blindaron. O sea, se cerraron ante el temor con todas las noticias y no dejaban entrar ni salir nadie a los pueblos. O sea, eso fue algo muy presente en muchos lugares, ¿no? Pero hay que considerar que al COVID-19 se le añadieron otros fenómenos aquí. Las tremendas inundaciones del año 2020. Primero por el Cristóbal y después, o sea, un huracán y 2 tormentas tropicales en un mismo año, que generaron inundaciones que levantaron el nivel freático del agua y que hicieron que muchas comunidades permanecieran inundadas por meses. Entonces realmente, digamos que el COVID era un problema, pero la inundación era un problema probablemente más grave, ¿no? Entonces, esta es una realidad que hay que ver. Y en este caso, la manera de enfrentar estas cosas por parte de la población local es a través de su esfuerzo personal y colectivo. O sea, realmente los apoyos que llegan son mínimos en comparación a los que puede recibir la gran hotelería, digamos, ¿no? En esta capacidad de respuesta, creo que el elemento básico que opera aquí es la pluriactividad campesina. Campesina en el sentido más amplio de los agricultores y de los pescadores que puedan estar involucrados aquí. Esta población ha incorporado al turismo dentro de un esquema de pluriactividad que viene trabajando de mucho tiempo. O sea, justamente porque las propias actividades centrales de su vida, como la agricultura milpera o como la pesca, son también actividades temporales. O sea, actividades que tienen periodos de cierre, etcétera. Y el campesino se mueve en esta pluriactividad. Y cuando entra el turismo, bueno, ¿qué pasa cuando se cierra? Pues se sustenta en la milpa. Y lo que es más, no solo los campesinos que se dedican al turismo en sus comunidades,
También la milpa ha sido el soporte de toda la población campesina migrante a la Riviera Maya, a Cancún, que es desplazada ante estos eventos o ante simplemente las temporadas bajas, ¿no? O sea, le dicen, luego te contrato. Bueno, ¿qué hace mientras el campesino, que no tiene una capacidad de ahorro ni nada? Pues se regresa a su casa a vivir de las gallinitas y de la milpa, ¿no? Entonces, creo que la respuesta está basada en eso, ¿no? Y los campesinos, en este caso, volvieron o mantienen la milpa, que está deteriorada, indudablemente, que ha sido muy deteriorada por todos los procesos, me extendería mucho hablando de esto, pero que sin embargo, a pesar de que dispone de menos espacio, etcétera, continúa siendo la base a través de la cual puede seguir viviendo, digamos, y reproduciéndose la familia campesina, ¿no? Entonces, creo que esta es la respuesta. Y, por ejemplo, un fenómeno muy importante que vemos aquí es que a raíz del COVID-19 ha habido un gran retorno de migrantes de la Riviera Maya, de Cancún, y también incluso de Estados Unidos, ¿no? Que están volviendo a sus comunidades, porque aquello no les está permitiendo vivir, ¿no? Ahora ya, yendo más a cómo enfrentan esto, les digo, el impacto fue tremendo, ¿no? Las cabañas perdieron, bueno, se les deterioraron brutalmente sus techos llenos de goteras y tuvieron que cambiar con un costo altísimo porque el guano para techar las cabañas está carísimo, ¿no? Entonces tenemos, bueno, el esfuerzo de tener que cambiar, de tener que reparar esos techos, ¿no? Las inundaciones que inundaron todas las instalaciones, etcétera. Todo esto lo resolvieron pues con su propia mano de obra y su capacidad organizativa. O sea, ellos trabajando bajo una lógica, generalmente en muchos casos se le llama la fajina en Yucatán, ¿no? Como sería el tequio en Oaxaca, como sería, o sea, estos mecanismos de trabajo solidario en que, bueno, pues nos ponemos a componer todo lo que se descompuso, ¿no? Además de esto, ¿qué hemos detectado? Tenemos un artículo publicado con Samuel Younau y todo sobre esto, en donde vemos, por ejemplo, que volvió el trueque, que se hicieron economías de trueque. Concretamente tenemos uno justamente de las comunidades turísticas que no pueden recibir turistas y que los pescadores empiezan a pescar y los de adentro intercambian productos del campo por pez sin mediación de dinero. O sea, con trueque para sobrevivir en esto, ¿no? Se movían y se pusieron de acuerdo porque se conocen, ¿no? Bueno, en este contexto, quizás algunas de las cosas más importantes que tenemos fue un proyecto que realizamos nosotros con 24 cooperativas, ¿no? Sobre la certificación colaborativa. O sea, ¿qué problema? Uno de los problemas graves que tenían, digo, no era solo recuperar su infraestructura, esa la recuperaron con su trabajo y su esfuerzo, ¿no? Poco a poco. Pero para abrir necesitaban la autorización, porque en COVID se establecen una serie de normas tremendas para poder operar. Y todas las certificaciones que dan están construidas para la gran hotelería, exigiendo muchas cosas. O sea, era difícil adecuarlas a la realidad de estas comunidades, donde además la masificación, etcétera, pues no tiene esas características acá. Entonces, esto sí fue un proyecto que encabezamos con financiamiento de CONACYT. Bueno, lo encabeza Samuel Youaut, pero yo participo en él y otros compañeros. Fue un equipo grande en el cual se trabajó un proceso de certificación con la participación de las comunidades, discutiendo todos los elementos, con reuniones que se hicieron ahí, ¿no? Y se establecieron una serie de criterios. Tenemos publicado, o sea, esto se puede consultar en detalle, no voy a entrar, pero bueno, se establece y se logra el reconocimiento por parte de los gobiernos de los 3 estados como equiparable a las certificaciones, y a través de eso pueden abrir y volver a operar. Y logramos que muchas de estas comunidades
logren abrir o sea, permanecen cerrados una temporada terrible, que fue pues Semana Santa y el verano del 2020, pero logran abrir ya la mayoría hacia finales de 2020, poco a poco, unas más rápido, otras, y empiezan a recibir turistas con esta certificación, con el 21. Entonces creo que es muy importante, es reconocida, la han transmitido a otras comunidades, me parece en Guatemala, en eso se les ha pedido y ellos mismos han ido a llevar toda la capacitación y todo, con los requerimientos mucho más adecuados a la realidad. Entonces yo creo que esta es una respuesta interesante, donde participa la academia y una organización de tercer nivel que tienen las 24 cooperativas en toda la península, ¿no? Y a través de esto se logra, ¿no? Junto con esto hay otra respuesta interesante que hubo, que se ligó al proyecto, que fue capacitar a jóvenes en el uso de los TICs, o sea, de elementos de tecnologías de información, ¿no? Un gran problema que teníamos justamente, pues, es que las comunidades, el manejo de estas tecnologías es mínimo, ¿no? Muchas veces, ¿sabes? Porque ni siquiera tienen cómo conectarse. Sin embargo, lo que se hizo es que se capacitó. Bueno, y teníamos para la certificación y todo un problema para la comunicación. O sea, nosotros necesitamos podernos comunicar de otra manera para poder trabajar. Entonces se propuso esto y se capacitó a un joven por comunidad en el manejo, para que no solo para la comunicación, para la certificación, sino para que pudieran manejar ya reservaciones a través por teléfono celular, etcétera. Y en la mayoría de estas empresas, estos jóvenes los han incorporado y ya forman parte del equipo de trabajo, apoyando en ese sentido. Entonces, pues bueno, yo creo que si bien los efectos de la pandemia fueron muy graves, también creo que contribuyeron a un crecimiento, a una capacidad de respuesta, ¿no? Capacidad de respuesta que en mi caso me niego a llamar resiliencia, porque creo que la gente no regresa, ni se trata de regresar a la condición original, o sea, yo me opongo al término, ¿no? Creo que es eso, es una capacidad de organización y de respuesta en una construcción social del territorio, digamos, ¿no? Cómo reconstruimos nuestras condiciones para poder seguir adelante. Entonces, bueno, no sé si por aquí, pero me parece que hubo una buena capacidad. Esto no niega que estoy hablando de grupos muy organizados con los que hemos trabajado, pero bueno, hay muchísimos proyectos en la península y seguramente muchos cerraron o no han podido recuperarse después de esto, en fin, ¿no? Sin embargo, bueno, otros que hemos visto se han recuperado, algunos han recibido muy poco turismo, pero están abiertos ya y pueden hacerlo, ¿no? Muchos volvieron más algunos a un sistema más de reserva directa con ellos, etcétera, ¿no? Ante estas situaciones. Pero bueno, creo que en muchos se logró estas cosas. Sin negar que otros muchos, digo, no quiero ser tan optimista, que indudablemente hay muchos grupos más frágiles, digamos, en cuanto a que no tienen todos estos vínculos, que probablemente quedaron destruidos. O sea, la posibilidad de continuar el turismo desapareció, ¿no? Queremos hacer un trabajo más profundo en una de las zonas para ver justamente los fracasos y todo, pero eso no lo tenemos detectado en este momento. Oye, Arminda, qué interesante, doctora, qué interesante. No tenía este dato de la certificación colaborativa. Y además, de verdad, me parece un ejemplo a seguir. Esta integración, ¿no? Esta conjunción de esfuerzos de la academia comunidad. Mucho hemos dicho los investigadores que necesitamos apoyar, ser solidarios con las comunidades, o sea, no nada más llegar a hacer nuestra investigación, elaborar el diagnóstico, publicar que están súper mal y todo lo que está, y hasta ahí, ¿no? O sea,
denunciando si es así como nuestra mayor contribución. O sea, pensamos bueno, yo soy de las que piensa que necesitamos accionar en los cambios, ¿no? Con una contribución, con una ejecución directa en la realidad. A través justo de investigación-acción, me parece que tendríamos que estar comprometiéndonos en mayor medida a que si constatamos esas realidades, tendríamos que modificarlas. Pero el punto que ustedes, de esto que tú nos compartes, me parece sensacional, porque efectivamente aquí ya vemos ejemplos concretos de el apoyo para estas certificaciones colaborativas y para revertir, ¿no? Para combatir este problema, esta gran limitación de las comunidades rurales en términos de la digitalización, ¿no? Que efectivamente crece de manera exponencial durante la pandemia por las necesidades de pagos sin contacto, o simplemente la promoción a través de redes sociales, la comunicación virtual, y el e-commerce, y ustedes logran introducir este elemento de dinamizador a través de un joven ¿no? Que es el eje para poder estar incorporando a las comunidades en esta, en esta comercialización digital, y entonces disminuir esta brecha que me parece que se acentúa. Yo lo he dicho, que se acentúa esta brecha digital entre los espacios urbanos y las zonas rurales, particularmente la parte de las comunidades que están trabajando en turismo en zonas marginadas, ¿no? O en zonas de menor desarrollo, como es el caso de Oaxaca, de Chiapas, de la península de Yucatán, y encuentran estas fórmulas. Ustedes accionan estas fórmulas y hay un mecanismo para resolver, ¿no? Estas limitaciones que están impidiendo el desarrollo del turismo comunitario. Me parece sensacional, de verdad. Si quieres, Maribel, terminando la entrevista, te mando las publicaciones que resultaron de este proyecto para que las difundan, ¿no? Se pueden anexar aquí o algo, porque sí creo que es importante, ¿no? Tenemos dos artículos, un artículo y un capítulo, y tenemos, y se sacó también un libro muy interesante que se hizo, digamos, pues, prácticamente durante la pandemia, que se llama Cuando uno somos varios. ¡Oh, qué bonito! Ese turismo comunitario son las 24 empresas con las que trabajamos, se les hacen entrevistas y a base de fotografía y entrevista, tomando las palabras de ellos, explicando, no la pandemia, sino explicando lo que ofrecen, etcétera. Entonces yo le mando, pero fue resultado y lo trabajamos hacia el final de la pandemia, ¿no? Está digital, entonces yo les mando esta información porque creo que sí puede dar una idea un poquito. Y sí, esto de la investigación de acción participativa, quiero comentarlo, no soy yo la que la encabeza, es Samuel, indudablemente, y la Escuela de Turismo de la Facultad de Antropología de la UADY, ¿no? Pero yo me he insertado mucho en el grupo y mis estudiantes, entonces trabajamos mucho con ellos. Y yo he aprendido mucho a través de este trabajo, ¿no? Quizás tenemos ahí una combinación porque yo los jalo mucho hacia la reflexión teórica y ellos me jalan hacia la acción. El problema a veces es que ellos se pierden en la acción y se involucran tanto que no tienen, entonces tratamos de hacer este equilibrio. Claro. Que desde la academia tenemos que reflexionar teóricamente y ver y cuestionarnos lo que se está haciendo, ¿no? Sí. Y a la vez actuar. Entonces creo que se ha ido logrando esto, ¿no? Sí, de verdad me parece algo muy significativo lo que ustedes están realizando con estas cooperativas que, como nos decías, ya llevan un tiempo trabajando con ellos. ¿Cuánto tiempo llevan trabajando, Anita? Ay, ¿qué será? Pues mira, en el libro viene
primero Samuel empieza a trabajar con unas y con otras, ¿no? O sea, y después se organiza en Yucatán una asociación que se llama Cosmayab, con 8 cooperativas. Y luego existe una en Quintana Roo, que es Caminos Sagrados, en torno a la zona de Carrillo Puerto, ¿no? Sí. Que surgió independiente de nosotros. Y existe otra en Campeche. Y lo que se hace es lograr unificar a las 3 en la Alianza Peninsular de Turismo Comunitario. Entonces son 3 organizaciones estatales, pero unidas en una alianza peninsular, ¿no? Y entonces se viene trabajando con la alianza. Pues la alianza yo creo que es como del 18, pero bueno, Cosmayab ya viene desde el... Mira, no me acuerdo, la verdad, fallé en las fechas, ¿no? Pero yo estuve cuando se firma, o firma de honor, cuando se firma con Cosmayab, no sé si fue en el 17, 16, ¿no? Y la historia de las otras, ahí viene, pero lo interesante es que se va logrando esto, que digamos Samuel y todo lo manejan como organizaciones de segundo y de tercer nivel. Las organizaciones en lo que están trabajando es en 2 cosas, la capacitación más horizontal, y la captación de turismo. O sea, operan como agencia de viajes, etcétera, ¿no? Y la difusión en línea, en redes, o sea, hay una página de la Alianza, hay una página de Cosmayab y de Caminos Sagrados, o sea, entonces ellos han movido mucho esto, ¿no? Claro. Y con una participación muy endógena, ¿no? O sea, los representantes de cada comunidad, etcétera. Entonces, es aquí donde se incide, ¿no? Entonces, yo sé que, digamos, el trabajo de la Facultad de la Escuela de Turismo de la Facultad de Antropología incide mucho en la formación de Cosmayab, ¿no? De hecho, digamos, no sé si es la presidenta ahorita o algo, sus tesis, yo participé en la dirección de las tesis con Samuel, en fin, eran estudiantes de la escuela que entran a esto. Y también han logrado que muchos jóvenes de las comunidades entren a la escuela de turismo acá y regresen, bueno, varios, ¿no? Y regresen. Entonces sí hay un vínculo muy fuerte. Digo, sí quiero confesar, porque yo estoy hablando, pero en realidad esta es una labor más de ellos que mía, ¿no? Estoy muy involucrada con ellos, pero digo, hacemos un poco esto. Digamos, yo voy menos a campo, etcétera. Son ellos los que están haciendo aquel trabajo, pero yo estoy siempre desde atrás cuestionando y discutiendo, ¿no? Las cosas. Justo en este papel que estás jugando, en este equipo de trabajo, doctora, déjame preguntarte, ¿qué tanto han encontrado de base una organización comunitaria sobre la cual se permita llevar a cabo todos estos proyectos? Porque entiendo que es importante tener esta estructura, ¿no? Esta estructura comunitaria para poder entonces activar una serie de proyectos. ¿Ustedes encontraron esta plataforma o se ha ido creando a lo largo de 4 o 5 años que nos comentas que ya lleva o más, probablemente, es que ahí me da pena con las fechas, hay que revisarlas ahí, ¿no? Sí. Mira, yo creo que en Cosmayab, que es la de Yucatán, la Escuela de Turismo y Samuel Youaut han tenido un papel muy importante, ¿no? Pero indudablemente las empresas que se unen son empresas que podríamos llamar exitosas, ¿no? Okay. Y eso implica que su organización comunitaria de base de alguna manera opera. Claro. No quiero decir que sin problemas. Hemos encontrado y adentro hay muchos problemas porque la irrupción del turismo genera, no siempre las posiciones son iguales, hay broncas internas, etcétera. Pero indudablemente lo que encontramos es que si el turismo sí está operando, sí les está dejando algo, ¿no? Pues de alguna manera logran acuerdos a pesar de las diferencias, ¿no? Ya. O sea, cuando no está funcionando, pues la cosa truena muy rápidamente, ¿no? Sí. Ahora, sí, yo diría que hay algunos elementos, ¿no?
la cohesión del grupo, de los grupos que hemos visto, vienen dada o por una historia común fuerte, donde además desde que surge el proyecto turístico hay una depuración, porque el Estado, cuando los invita a hacer la cooperativa o lo que sea, invita a muchísima gente, pero el mismo proceso depura mucho. Y ahí sí, en una tesis que se trabajó y todo, queda claro, nos lo han explicado en muchos de los casos, ¿no? Que de alguna manera hay toda una etapa en donde tienen que meterle trabajo colectivo, fajina, ¿no? Sin sueldo ni nada y sin ver, y que son 2, 3 años para empezar a ver algún resultado. Y eso crea una depuración. O sea, claro, empezaron 30 y acaban 13, empezaron 40 y acaban 16, ¿no? Claro. Entonces, ese es un elemento muy importante. Y el otro que sí vemos, o una cohesión de grupo histórica, de los que quedan, ¿no? O grupos familiares, la cohesión familiar. Y la cohesión familiar, y casi en todas, está presente, que no quiere decir que sea proyecto de una familia. O sea, en la cooperativa puede haber 2 familias dominantes, 3, ¿no? 4 grupos familiares, 2 grupos familiares fuertes, más otros más pequeños, ¿no? Sí. Pero hay que entender que, sobre todo en la parte interior de agricultura, la agricultura milpera nunca fue colectiva. O sea, suponer que es la colectividad y todo lo que crea es falso. La agricultura milpera siempre ha sido familiar. O sea, la tenencia de la tierra es colectiva. El ejido es colectivo. ¿Sí? Pero dentro del ejido, la explotación del trabajo es familiar. Y a cada familia trabaja X parcelas, ¿no? Sí. Aquí, que es Rosa Tumbaquema, pues trabaja 2 años, 3 X parcelas y las abandona y trabaja otras. En la asamblea le autorizan dónde trabajar, pero el trabajo es familiar. Entonces, en la práctica, en las cooperativas, lo que predomina es un esquema de trabajo familiar. Ya. ¿No? Aún si no es una familia, ¿no? Sí. Digo, porque no es que digamos, es que son empresas familiares, no es una familia, pero predomina mucho esto, ¿no? Ya. Y son pueblos chicos, están emparentados, ¿no? Sí. O sea, digamos, de alguna manera. Y, por ejemplo, hay otra cosa. Tenemos a los socios y a los empleados, trabajadores les llamamos, ¿no? Y generalmente los trabajadores son los parientes, la esposa son los hijos de los socios, ¿no? Claro. Que responden así. Entonces, bueno, eso da una cohesión, ¿no? Claro. Ahora, eso no quiere decir que no haya problemas, que no los veamos, que el turismo no venga a fracturar relaciones al interior. O sea, existe mucho esto, ¿no? Sí. Y la verdad es que los que están agrupados en la red, de alguna manera, son grupos que llevan mucho tiempo y que podemos llamar exitosos. Y ojo, el término exitoso lo tenemos definido en algunos trabajos, no está medido en términos del ingreso económico, digamos, del ingreso de la cooperativa o del ingreso per cápita o esto. Esos varían muchísimo. O del número de turistas. Tenemos algún grupo que ha recibido más de 40,000 turistas, por ejemplo. Y tenemos otro que recibe 4,000 o 2,000 en el año. ¿Sí? Y en uno los sueldos andan en 4 o 6,000 pesos, 7,000. Y en otro los sueldos son 100 pesos jornada y punto. Parejo. Pero son exitosos porque han permanecido y porque el turismo está contribuyendo y logran incorporarlo en su pluriactividad de manera real, ¿no? Sí. No medido en los otros términos, porque en los otros términos, pues lo que diríamos es que el exitoso es el que recibe más turistas, ¿no? Y no necesariamente, las distancias son muy grandes, ¿no? Sí. Pero bueno, el primer elemento es cuánto han permanecido. Grupos que están activos hace 10, 12, 15 años, bueno, pues eso es un éxito, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Sí. Más allá de cuánto ganen, ¿no? Sí. Por ejemplo, este grupo que les digo, no sé si han variado, pero hasta hace
2 años, 3, el jornal eran 100 pesos diarios, que era mucho. Y era igual para socios y para trabajadores. Y se pagaba por día trabajado. El que trabajaba cobraba. O sea, pero llevan trabajando mucho en esto. Y todos hacen su milpa y trabajan en esto, etcétera, ¿no? Claro. Pero son 100 pesos, ¿no? Diarios que cuentan, que complementan el gasto Claro, familiar, sí, que no, y además no son 100 pesos diarios porque es por día trabajado. perdón, por día Y trabajado, sí. digamos, pues a lo mejor en el mes solo recibieron 3 días turistas, ¿no? Sí. Y solo cobra los que velan, que son los socios, que están siempre al frente cuidando, aunque no haya y limpiando, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, las cocineras vienen pues el día que llegan gente a cocinar, cosas así, Claro, ¿no? claro, Entonces, pero están insertos en esa temporalidad y dentro de esa lógica, ya, ¿no? Pero ese dinero es bueno. Si un claro. mes ganaron 500 pesos, esos 500 pesos son muy importantes en la economía familiar, ¿no? Sí, permite cubrir gastos Sí, eventuales que de otra manera no se tendría ese ingreso y no se podrían. exacto. Y lo pueden hacer ahí y no viajan y los hijos lo están haciendo ahí. O sea, hay todo un elemento en este término de éxito que nos estamos manejando que no tiene nada que ver con el éxito de una empresa pues capitalista tradicional, ¿no? Medido en ingresos, ¿verdad? Y en utilidades y demás. Qué interesante que de veras que me abre como una visión distinta, ¿no? De Sí. conocer estos procesos que están sucediendo. El otro elemento que quisiera resaltar de tu respuesta es esto que tú dices de la parte de resiliencia, porque efectivamente está de moda, ¿no? O sea, llegó con todo este asunto de COVID y muchos proyectos y en muchos textos está siendo aludido. Entonces, sí me llama la atención esta postura tuya a ver, no estamos regresando, no estamos reconstruyendo, ¿no? En los mismos términos, sino que estamos haciendo una construcción diferente, una conformación distinta. Eso me encantó, me encantó. Estamos tratando de trabajar en eso, por otro lado, con los compañeros, ¿no? Pero justamente el problema es eso, o sea, la resiliencia es este tipo de términos donde cabe todo y todo el mundo se pone de moda y todo el mundo lo usa. Sí. Y digo, yo creo que los hoteles les funciona el concepto, porque además dentro del capital, dentro del capitalismo, Sí. tenemos lo que es la destrucción creativa o como sea. O sea, el que un huracán destruya hoteles es un gran negocio para la hotelería. Cobran seguro y lo reconstruyen adecuándolo a un nuevo mercado, etcétera. Ese gran negocio es igual que la guerra. Claro. O sea, Claro. la destrucción genera ganancia, ¿no? Sí, entonces, sí. en esos términos, pues sí, y en esos términos, pues vuelvo a construir en el mismo lugar, aunque el siguiente huracán me lo vuelva a romper. Cierto. No importa. Sí. El campesino, esa nunca ha sido la lógica campesina, ni nada. Entonces, yo no tengo muy claro, pero creo que desde la geografía el término resiliencia no cabe. O sea, hay todo un cuestionamiento al determinismo, hay todo un cuestionamiento a 20,000 cosas. No podemos hablar de resiliencia, ¿no? No lo tengo desarrollado tan claro, lo hemos estado discutiendo, pero creo que aquí lo que tenemos que partir es de Lefebvre y la construcción social del espacio. Y lo que la gente hace es construir su espacio, no reconstruir, es construir su espacio, sí, reconstruyendo y salvando alguna infraestructura y modificando otra y lo que sea, pero no es resiliencia, ¿no? Pues La me resiliencia es una encanta. actitud de adaptación pasiva, en la cual, pues si viene un huracán, tengo que aprender a vivir con los huracanes, ¿no? Claro. No así. Por supuesto, Sí, ¿no? sí. De hecho, es lo que han hecho Sí. justamente en la parte del Caribe, ¿no? O sea, aprender a vivir Sí. No, con pues todos los justamente, huracanes. ¿no? Y si llega el sargazo, pues a poner máquinas que lo Sí, limpien tempranito, que así es. cuestan millones, pero bueno, lo limpiamos. Y si las playas desaparecen, vamos a excavar y a rellenar playas. Ay, En sí, esa lógica yo entiendo la resiliencia. ya. No la puedo entender en esta lógica campesina, ¿no?
Te digo que me encanta la provocación, de por sí me encanta, porque eso nos mueve, ¿no? A la reflexión y a pensar efectivamente lo que nosotros estamos afirmando, si lo estamos haciendo adecuadamente, atinadamente, ¿no? Paso a la segunda Claro. pregunta para continuar la entrevista. ¿Qué cambios o cuáles son los cambios que consideras que podría tener el turismo en México en los próximos 5 años? A ver. Bueno, formalmente el COVID ha generado, está desarrollando líneas muy fuertes en la investigación en Europa y todo, sobre la necesidad de volver a un turismo de proximidad. El término que utilizan es este, es el turismo de proximidad. Es decir, y esto tiene que ver con la huella ecológica, con el problema de la contaminación de los aviones, etcétera. Es decir, bueno, vamos a viajar a corta distancia y vamos a olvidarnos de esto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo indudablemente que el hombre tiene que volver un poco en este sentido, pero también creo que los negocios turísticos, o sea, los grandes desarrollos como Cancún, como la Riviera, pues no van a desaparecer de la noche a la mañana y que este cambio probablemente va a ser más lento de lo esperado. O sí creo, bueno, primera, creo que el turismo de proximidad siempre ha existido. O sea, no es que no exista. Entonces, primera, no es que vamos a hablar de un turismo de proximidad como si este hubiera desaparecido. O sea, en nuestro país la gente viaja a los alrededores de sus ciudades, sigue haciendo excursionismo y viaja a los pueblos cercanos y la gente de Mérida va a la costa y va a Cancún, ¿no? O sea, eso existe, yo creo que existe en todos los países, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente los precios se tendrían que adecuar para que los grandes centros turísticos estuvieran más acordes, porque el gran problema es que, claro, los precios para el extranjero en dólares no son los mismos que puede pagar el mexicano, ¿no? Pero, pero además yo creo que los hoteles lo hacen porque en las temporadas altas de americanos suben y el mexicano no puede ir, pero en las temporadas bajas hay ofertas para que vayan los mexicanos, ¿no? Que llegan en coche y demás. Entonces, pues primero yo diría sí, creo que hay que apostar a un turismo de proximidad, pero pues yo creo que el turismo de proximidad siempre ha existido y sigue existiendo. Y yo creo que la disminución en, digamos, los vuelos transatlánticos, los vuelos de distancia y todo, pues lo veo como un proceso muy lento. Muy lento, no solo por el turismo, sino en general, toda la movilidad de gente y todo. Entonces, realmente no sé qué tanto. Pero bueno, este sería un poco digamos, el concepto fundamental de hacia dónde debería de ir el turismo, ¿no? También lo que es cierto es que a raíz de la pandemia y ante el temor y ante que está resurgiendo y todo, sí es probable, sobre todo para el turismo alternativo que estamos viendo, que crezca el número de personas que busquen destinos con pocos turistas, digamos, destinos aislados, destinos más protegidos. Indudablemente yo durante la pandemia he estado yendo a muchos de estos grupos y bueno, uno se siente seguro, pues son 4 cabañitas, ¿verdad? Y estoy mi familia y otra. Y Claro. además en medio de la naturaleza, entonces los riesgos de contagio no tienen nada que ver con un gran hotel. Claro. Entonces es probable que gente que no se planteaba este tipo de turismo lo empiece a encontrar como alternativa. Pero también a nivel más de sectores medios altos y altos, creo que lo que se va a incrementar mucho es la segunda residencia, porque creo que ante los riesgos de salud, lo que la gente va a tener es su casita aislada y perfectamente protegida para no contagiarse, ¿no? Entonces, pues por ahí yo sintetizaría los cambios que veo, ¿no? Y definitivamente, pues sí, la apuesta al turismo de proximidad a nivel teórico y de discusión suena muy interesante, pero a nivel de la realidad, digamos, del mundo globalizado actual y del turismo masivo,
yo creo que va a ser un proceso muy lento el que realmente cree un cambio en el balance, ¿no? Ya. Sobre esto que comentas del crecimiento, del turismo alternativo y de la búsqueda de espacios con menor densidad, eh, eh, a mí me da la impresión, yo he expresado la opinión de que, bueno, estamos viendo que nuevamente se están masificando espacios y además con un crecimiento, ¿no? Con un incremento en la masificación de la que ya habían alcanzado en el 2019, ¿no? Acá por ejemplo, en el área natural protegida del Nevado de Toluca ha sido clarísimo, ¿no? Que no se ha tenido la capacidad de organización y de orden para el control. En ese sentido, yo he comentado, te decía, que me parece que las capacidades de carga, o la definición de las capacidades de carga no están realizando el papel, cumpliendo el papel, no están siendo las herramientas que nos están permitiendo establecer estos controles de densidad de las personas. Y eso pues, me preocupa mucho porque hubo un tiempo en el que teníamos toda nuestra fe puesta en las capacidades de carga y sucede que no están siendo las herramientas efectivas que pensábamos que podían ser. Ok. Aquí sí me pones y también voy a ser muy provocadora porque Bien. siempre me he opuesto al concepto de capacidad de carga. No me digas que no lo entiendo. Primero, okay. porque no hay una forma de definirla tan clara. Y menos como con una actividad. O sea, yo creo que es fácil decir, aquí no pueden estar más de tantos turistas simultáneamente por tal o cual razón. Ajá. La capacidad de carga en el turismo, yo creo que en la práctica está mucho más relacionada, y sobre todo en el turismo comunitario, ha estado mucho más relacionada con, eh, con no romper la capacidad de disfrute del turista, no con otra Ajá. cosa. Es decir, lo que pasa en un lugar de este tipo es que cuando llega demasiada gente, ya no resulta atractivo, Sí, ¿no? así es, sí. Pero creo que está muy relacionada con eso, pero no está relacionada, en este caso del COVID, pues sería con la seguridad de la gente, ¿no? Así es. O en otro caso con la contaminación o con el deterioro del lugar o lo que sea, que además es muy difícil de medir, ¿no? O sea, yo siento que ve uno los trabajos y en el fondo el número quién sabe de dónde sale y cómo sale, ¿no? Entonces, yo digo, a mí me parece que es un tema que suena muy rimbombante y que pues viene de justamente pues más de la agronomía, ¿no? O sea, pues esto, ¿cuál es la capacidad de carga de un pastizal? O sea, ¿cuántos animales se pueden alimentar bien con un pastizal de tal tipo, ¿no? Ajá. Pero eso aplicado al turismo yo no lo veo. Ahora, a mí me parece que, bueno, sí, en el caso del turismo comunitario, tenemos grupos donde está llegando mucha gente, que se están masificando. Sí. Aquí tenemos cenotes, donde yo diría la capacidad tendría que estar dada pues simplemente por la seguridad del turista. Cenotes donde hay una escalera, nos ha tocado una escalera de madera, ¿no?, para bajar, y es tanta la gente que llega que la que está abajo no puede subir porque están baje y baje y baje. O sea, no es una escalera bien instalada. Y Ajá. abajo hay gente que le empieza a dar claustrofobia. Y abajo en el cenote lo que hay es una plataformita de madera en el agua y los pedacitos de piso, de roca alrededor, y la gente ya no cabe, ¿no? Sí. Entonces, bueno, aquí pues la capacidad de carga es muy simple. No pueden estar abajo más de tantas gentes y no pueden bajar más de tantos. Y bajan tantos y dejan subir tantos. O Sí. sea, abajo pueden estar 40 personas, ¿verdad? Y si salen 3, entran 3, Sí. ¿no? Y no Sí. necesitas hacer demasiadas fórmulas para eso. O Claro. sea, simplemente, o sea, me parece a mí. Y el problema ahí es un problema de seguridad de la propia gente, porque Sí. nos ha tocado gente con claustrofobia, que ya,
Y digo, aquí, yendo mis hijas de paseo el domingo, ¿no? De decir, mamá, fue horrible, horrible, ¿no? Porque no podíamos salir y fulanito ya se sentía mal así, no había manera de agarrar la escalera para subir, ¿no? Y Ajá. ya no cabíamos. Bueno, entonces, digamos, la capacidad de carga la ponen como una fórmula mágica, de no sé qué, sin establecer capacidad de carga para qué. O sea, capacidad de carga para garantizar la seguridad, digamos, ante el COVID-19 en esto, bueno, pues me la garantiza, que eso lo pusimos ahí. Si tuve, se me olvidó comentarte, la certificación colaborativa desarrolló un sello, que es el que se pone, que se llama Viaja Seguro y Solidario, Viaja Turismo Comunitario, Oh, ¿no? Entonces, ese sello, y es Viaja Seguro. Entonces, bueno, te ofrezco que aquí solo hay 4 cabañas separadas y solo va a haber 4 familias, ¿no? uh-huh, uh-huh. O sea, digo, es eso, porque no puede Sí, haber más, ¿no? sí, O sí. en un cenote decir, bueno, pues solo puede entrar tanta gente. Y digo, no necesitas hacer demasiadas fórmulas. Dice, híjole, ¿sabes qué? Aquí ya se pasaron. Contémoslos, ¿no? Pues tienen que ser menos, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, veo eso, ¿no? Y en otros casos puede ser, bueno, justamente porque no se disfruta, o sea, una playa llena de gente donde no te puedes ni poner la toalla para sentarte del piso, pues es desagradable, ¿no? Entonces, pero es eso, o sea, a mí me parece que le han dado un término muy, muy complejo, ¿no? Y que además nunca se ha respetado, que es lo que tú dijiste, o sea, se inventa y nunca se respeta, pero es que Exacto. además sale, o sea, nunca queda claro capacidad de carga para qué o qué, ¿no? Porque yo digo, bueno, la contaminación, pues depende, si es agua estancada, o sea, si es una alberca, pues hay que explorar y demás, ¿no? Si es Uh-huh, agua uh-huh. corriente, pues, y además, pues si pones medidas, pues no tiene por qué contaminarse, ¿no? Ajá. Si no dejas entrar, si no dejas tirar basura, si no dejas que se pongan bloqueadores, no sé, ¿no? Ya. Entonces, pero todo eso queda muy en abstracto. Es así como la fórmula mágica de que con la capacidad de carga vamos a detener, ¿no? Entonces, bueno, ese es mi criterio, ¿no? Sí, creo que tienes razón, o sea, hemos puesto mucha expectativa en relación a a esto de la capacidad de carga y nos hemos dado cuenta de la desilusión de que finalmente no está siendo como se saque, pero que tampoco está siendo de utilidad, ¿no? Para una reducción, ¿no? O un orden, más que una reducción, establecer como cierto orden en la visitación. El otro elemento que quiero comentar es esto que tú dices de el crecimiento de la segunda residencia, que coincido totalmente, pero que además yo agregaría que me parece que esa ha sido como la oportunidad que ha tomado esta economía colaborativa del Airbnb, ¿no? O sea, no tienes una casa en propiedad, pero te vas a una casa en renta en unos días, ¿no? La disfrutas justamente por este asunto del aislamiento, de la seguridad sanitaria, etcétera. Es ahí ese nicho en donde ha crecido de manera mucho más acelerada, ¿no? O entrando a ciertos segmentos de consumo que antes no se habían atrevido a participar, ¿no? Justamente a partir de este asunto. Y tú lo sabes mejor que yo, este asunto el crecimiento de segundas residencias, entonces entramos a un esquema de desarrollo inmobiliario con todo una serie de circunstancias, de complejidades urbanas, de infraestructura, de servicios sociales en relación a la comunidad que deberíamos entonces de estar previendo en términos de investigación, por lo menos previendo
los efectos de un crecimiento de este tipo, ¿no? Que ya lo tenemos en Morelos, Guerrero, el caso de Acapulco, ¿no? Con estos desarrollos de segundas residencias masivos, pero que pueden empezar a incrementarse también en otros lugares en el país. Bueno, hablando de México, pero evidentemente a nivel internacional, ¿no? Claro, bueno, aquí también te iba a decir que una de las cosas que tenemos pues bastante clara es que no podemos separar en el momento actual turismo de especulación inmobiliaria. O sea, están íntimamente ligados. Y que si bien en un momento dado el eje, digamos, el eje rector en el turismo, el eje de la acumulación del turismo eran los hoteles, actualmente más que la hotelería, que la necesitan y que sigue estando, no quiero decir que desaparezca, pero más que la hotelería es la especulación inmobiliaria, ¿no? Es la construcción de hoteles, de departamentos, de casas para segunda residencia, de privadas, de etcétera. Y eso es brutal. Tú decías, bueno, el centro de México, es que en Yucatán la segunda residencia es una brutalidad. Brutalidad, no tienes idea de cómo es. Para canadienses y para americanos y para mexicanos, ¿no? Claro. Tenemos un fenómeno brutal. Y en la Riviera Maya también, ¿no? Claro. Crece. Entonces está ligado a esto. Y es eso, la gente. Y el Airbnb está ligado porque el que hace segunda residencia también la renta. Sí. O sea, la hace sí, para usarla y para rentarla. Entonces tiene los supuesto. dos. El que viaja rentando Airbnb y el que tiene la propiedad para rentar, ¿no? Claro, tienes Y a toda la esto razón. le agregas otro fenómeno brutal, que es ya en este nivel especulativo, que en Yucatán está tremendo, son los lotes de inversión. O sea, compra para cuando suba el dinero, cuando suba el precio. Sí. Y te está vendiendo lotes de inversión en medio de la selva sin comunicación, ¿no? Uy. O sea, digo, y hay estafas, o sea, es todo un fenómeno brutal, ¿no? Sí. Y definitivamente la inversión en este momento, creo yo, más que en hotelería, es en terrenos inmobiliarios y en el negocio inmobiliario está más fuerte, ¿no? Y yo creo que esa es una línea que sí va a crecer mucho en todo el mundo, ¿no? Por Claro. eso, por las razones de seguridad. Claro, más bien, desde esa perspectiva, más bien, el turismo es una de las líneas salientes del negocio inmobiliario, ¿no? Y más que verlo. Digamos que son las dos cosas que se unen. O Okay. sea, el negocio inmobiliario ha estado presente, la construcción ha sido la reactivación de la economía en muchos lugares, pero en los centros, en los lugares turísticos se liga. Y entonces el turismo está relacionado a esto. Y a ti te venden un lote porque estás cerca de la playa, porque estás cerca de esto, porque tienes aquello, ¿no? Y eso es impresionante. Eso es un tema que estamos trabajando nosotros también, ¿no? Uy, qué bien. Pues mira, sí, ya que estamos en el punto, doy entrada a la última pregunta. ¿Podrías mencionar al menos 2 líneas de investigación específicas y por qué sería pertinente desarrollar la investigación en torno a ellas para el caso de México? Bueno, mira, o sea, yo había visto un poco en las que yo trabajaría, pero creo que en general en el turismo, ¿no? Yo creo que una que a mí me interesa trabajar mucho es justamente la vinculación entre turismo y pluriactividad campesina, ¿no? O sea, entenderla más a fondo, porque, bueno, se habla, pero entender realmente cómo se da esto, ¿no? Y yo creo que otras líneas justamente, pues son la vinculación entre turismo y especulación inmobiliaria, por ejemplo. Y esto implica mucho entender, debe de haber trabajo, porque yo no estoy metida en esto. O sea, estoy metida en la de la especulación, pero a nivel del medio rural y de todas que estamos viendo, ¿no? Sí. Pero en general, ¿cómo ha cambiado el negocio hotelero, por ejemplo? Igual que otros muchos, donde actualmente está disociada la propiedad del inmueble, de quién opera el inmueble y bajo qué marca se opera, ¿no? Sí. O sea, en esto. Y eso da una flexibilidad y una movilidad brutal, ¿no? Claro. Porque cambias de marca y de objetivo al cual, de mercado al cual le vendes, ¿no? Así es. Y cambias de operador, etcétera. Entonces, hay una cosa tremenda.
Y con esto, bueno, hay reconversión de hoteles a departamentos, o sea, es todo un mecanismo en donde está ligado esto, o sea, la especulación inmobiliaria, que es la especulación con la tierra y con la venta de lotes y de propiedades y demás, ¿no? Y la hotelería. Entonces yo creo que ese es un campo muy, muy importante de trabajar. Pues yo diría que esas dos, ¿no? Y bueno, nosotros pues seguimos trabajando mucho el turismo, o sea, todos los comentarios que hemos hecho, ¿no? De Sí, turismo, ¿no? Sí. El justo, otro quizás que yo trabajo mucho es quizás ya nomás para terminar, sí, dime, dime. pues sería el enfoque regional en el estudio del turismo comunitario, ¿no? Que es lo que estamos tratando de trabajar, ¿no? Claro, claro. Y aquí, pues, el uso de los censos como elemento base de información, ¿no? Como el Ujú. atlas que hicimos y todo, como elemento base para ser capaz de percibir en la escala regional las relaciones que se dan entre los procesos globales y los procesos locales. O sea, es en la escala regional donde vas a ver todas estas relaciones como geógrafo, ¿no? Y Claro, creo que es eso. Pero claro, el trabajar a escala regional estos fenómenos, pues implica un levantamiento muy grande de información y todo, que es lo que estamos tratando de hacer, ¿no? así es. Porque en general lo que está predominando en el turismo, bueno, desde la antropología totalmente es su campo, pero desde la geografía son los estudios de caso. Así es. Y creo que hay que saltar al enfoque regional. Coincido absolutamente. Me parece que cayó como, no sé, desde la primera década del siglo cayó como en desuso, ¿no? Ya desde finales y en desuso el análisis regional y a mí me parece que es como tú dices, un nivel explicativo, ¿no? De suma importancia para la comprensión de estas relaciones globales locales. Y me identifico mucho con esto que tú dices de la parte regional, posiblemente por deformación pues, académica, ¿no? Pero estoy absolutamente de acuerdo con esto que comentas, el señalamiento que haces de la parte del análisis regional. Pero también comparto esto que otros investigadores han mencionado, que necesitamos sistemas de información, ¿no? La conformación de sistemas de información que nos permitan llevar a cabo estos análisis, y ahí es en donde me parece que tenemos un vacío en términos de las relaciones, del trabajo conjunto de investigadores y de academia, que no hemos accionado, ¿no? Que no nos hemos dado a la tarea de resolver. Ahí creo que este es un pendiente, uno de los graves, de los acentuados pendientes que tenemos en términos de la academia, la generación de sistemas de información. Daniel Yerno ha comentado Sí, mucho sí. esto, y también ha comentado que este tema que tú mencionas del desarrollo inmobiliario, ¿no? Del manejo de los grandes capitales, de las marcas, particularmente en los grandes corporativos, hoteleros, no nos hemos acercado tampoco a desarrollarlo. El trabajo que se ha hecho ahí es poco y no estamos teniendo entonces información, no estamos atendiendo a un esquema de determinación importante del flujo de capital, del manejo y del dominio de los capitales en turismo, en destinos turísticos sobresalientes, ¿no? Así es. Sí, en la parte regional, nosotros lo que aplicamos es el levantamiento censal, que implica un cuestionario aplicado a la totalidad, bueno, a la cuasi totalidad de los proyectos. O sea, la meta es cubrir todos. Se puede escapar uno o dos, ¿no? Lo que pasa, claro, es que esto implica, un trabajo muy fuerte, muy pesado, de campo. Requiere un esfuerzo y las condiciones de la investigación cada vez también son más precarias. No hay mucho dinero para trabajo de campo, etcétera, ¿no? Aún así, digamos, bueno, hay que conseguir un proyecto para financiarlo, pero a mí me parece que hay que buscar regiones medias,
Ahorita nosotros estamos trabajando el Traspaís, que es lo que hemos venido trabajando, que es el que nos permite visualizar más esta relación turismo de masas, turismo comunitario. Claro. ¿No? Pero, por ejemplo, es una tesis que estoy dirigiendo y estamos consiguiendo ya apoyo de chicos, o sea, estamos trabajando casi así con voluntarios para el levantamiento, pero estamos hablando de casi 100 proyectos solo en el Traspaís. Entonces, Wow. hacer un censo de 100 está fácil, ¿no? Wow. Ya tenemos las subregiones y cómo organizar el campo y todo, porque hay que levantar un cuestionario detallado. 100 proyectos, tanto privados como del sector comunitario, de ambos, ¿no? Súper. Porque además queremos ver la relación entre los privados y los otros. Y las relaciones con el capital y con el turismo de masas y con... O sea, se trata de ver todo eso, pero para eso hay que hacer un censo. No hay otra manera, me parece a mí, ¿no? Y lo que pasa es que te predomina el estudio de caso. Donde, bueno, sí, haces entrevistas y todo. Aquí hay que hacer el censo y después hay que profundizar con entrevistas y todo. Pero claro, el esfuerzo en campo es muy grande, ¿no? Sin embargo, a mí me parece, por ejemplo, ustedes que han trabajado mucho en Nayarit, Nayarit, Puerto Vallarta o lo que sea, es que habría que hacer el censo de toda la región, ¿no? Claro. O lo mismo, bueno, el Estado, o sea, cubrir una parte grande para entonces poder ver cómo están todos esos entramados, ¿no? Claro. Claro, insisto, efectivamente es un nivel explicativo fundamental para, ¿no? Para poder entender estas realidades locales y sus conexiones. Qué interesante, Anita, qué retroalimentadora ha sido toda esta conversación y todo lo que nos has estado compartiendo. No sé si quisieras agregar algo más a la pregunta de las líneas o algún otro comentario en relación a todo lo que hemos platicado. Ay, pues creo que ya dije muchas cosas. No, realmente no se me ocurre, ¿no? Creo que pues en las líneas es esto, ¿no? Básicamente. Desde mi perspectiva, creo que hay muchas otras, ¿no? Yo creo que el papel que está desempeñando el turismo ahorita requiere de investigación desde diversas disciplinas, desde diversos enfoques. Creo que el campo de investigación es muy grande porque está jugando un papel muy importante, ¿no? Y dicho por una de las pioneras en la investigación turística en el país, me parece fantástico, me parece, además, me encanta por la consistencia que muestras, ¿no? En tu perspectiva crítica, en tu capacidad analítica, en estas... estos señalamientos que nos haces a toda la comunidad académica de investigación y el ejemplo que están dando sobre lo que están haciendo, los proyectos que están haciendo y cómo están interviniendo, eso de veras que me parece sensacional, Ana, una felicitación, ¿no? Para el trabajo que están realizando y espero que sea ejemplo de muchos de nosotros, de los que decimos que estamos comprometidos con la investigación turística, ¿no? Y con esto, con las comunidades, con los sectores vulnerables de nuestro país en relación con el turismo, por supuesto. Doctora, muchísimas gracias, de veras ha sido de mucho aprendizaje. Yo he identificado, he conocido cosas que de las cuales no había escuchado y te agradezco muchísimo que hayas compartido todo esto con nosotros. Muy gentil. Pues muchísimas gracias por la invitación. Me avisas para poder ver cuando suban esto. Y, claro y te mando las fichas bibliográficas de los artículos estos sobre el trabajo sobre el COVID. Bueno. Sí, por favor, para poder también compartirlas. Espero que los podamos, por lo menos en imagen, con el link, los podamos pegar a la entrevista para todos aquellos que estén interesados también en poder revisar estos materiales que nos has mencionado. Muchas gracias, doctora, muy gentil. Al contrario, hasta luego. Hasta luego.